Entonces vamos a ir a la parábola de la higuera, desde el versículo 29, Lucas capítulo 21, desde el versículo 29. Entonces, voy a leer. Dice, entonces le contó una historia, una parábola. Fíjese en la higuera y en todo árbol. Cuando brotan las hojas, saben que se acerca el verano. Así también, cuando vea suceder esto, sabrán que el reino de Dios está cerca. Les digo la verdad, todo esto sucederá antes de que muera esta generación. El cielo y la tierra no durará para siempre, pero mis palabras sí. Acompáñame en una oración antes de iniciar. Señor, pido que me ilumines y que seas tú recordándome, cariñoso Espíritu Santo, principalmente perdonando mis pecados, todos los pecados que he cometido en el transcurso de esta semana. Seas tú amoldándome conforme a tu carácter y siendo útil, Padre Celestial, en la expansión de tu palabra, siendo útil en la enseñanza, en el ejemplo, en todo lo que conlleva una vida cristiana tal como Cristo la dejó plasmada en su vida, porque ejemplo nos ha dado. Y solamente queremos cada uno de nosotros seguir sus huellas. Permítenos darnos todo lo necesario para poder ser aquellos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, parábola de la higuera. Algo interesante es que Lucas toma la higuera y también toma un árbol. Así que para no confundirnos vamos a tomar parábola del árbol. ¿Verdad? ¿Puedo hacer eso? Sí lo puedo hacer. ¿Por qué no parábola de la higuera? Porque ya habíamos visto una parábola de la higuera. ¿Cuál era la parábola que vimos de la higuera? La higuera estéril, ¿cierto? Entonces, esto solamente el título es para no confundirnos con una higuera con la otra higuera. Y ahora van a saber por qué. Parábola del árbol. Esta misma parábola se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 24. ¿Alguien que esté en Mateo 24? Felipe, porfa. Mateo capítulo 24 desde el versículo 29. Jordan me colabora con Marcos capítulo 13 desde el versículo 28. ¿Sí están bien las citas? Mateo capítulo 24, versículo 29. Sí, señor. ¿Sí comienza desde allí? ¿Cómo comienza? Ajá, siga. Sí. Desde el 32, es que va por bloque, ¿ves? Entonces, por eso se toma como hasta, bueno, el 32. Listo. Y en Marcos, capítulo 13, ¿lo tiene Jordan? ¿Me confirma el versículo? Desde el versículo 28. Si estoy bien. Desde el versículo 28. Entonces vamos primero con Mateo, por favor. La misma parábola. Sí, señor. Dice, de la higuera aprendí la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. No
pasará. ¿Qué dice Marcos? De la higuera aprendéis una parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis suceder estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces ahorita entramos. ¿De qué se trata la parábola? De una higuera, de un árbol, dice Lucas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con ese árbol? Aquí estamos hablando de un ciclo normal. Por eso es tomado para cualquier tipo de especie. ¿Qué es lo que pasa? Si leemos detenidamente en Lucas, ¿qué nos dice? ¿A quién estará por ahí en Lucas? Mira la higuera y todos los árboles. Ajá. ¿Qué más sigue? Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano que está ya cerca. ¿Qué es lo que brota de la higuera o de los árboles? Las hojas. Las ramas, ¿cierto? Las hojitas. ¿Y qué tiene que ver con eso, con un ciclo normal? Es el ciclo del verano. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? En invierno normalmente es la siembra de los árboles, o específicamente, bueno, depende del árbol, pero la higuera se siembra en invierno. También se poda en invierno. Todo tiene un ciclo. Después del invierno llega, ¿qué? Llega la primavera. En la primavera, ¿qué es lo que hay? Nosotros tenemos la imagen de la primavera como donde todo está verde, ¿verdad? Y todo está florecido. Exacto. Es en esa etapa o en esa estación que es que está brotando las hojitas, y es que está brotando las flores, y está brotando los frutos. ¿Sí? Eso lo aprendimos desde escuela. Ahorita, ¿qué es lo que pasa? Después de primavera, ¿qué sigue? Sigue verano. Entonces, cuando nosotros miramos de que está brotando las hojitas, de que está brotando los frutos, de que está el capullo pequeñito, entonces podemos plantearnos de que está próximo, ¿qué? El verano. Que el verano es reconocido como la época de la siega, o la época ya donde están los frutos maduros, se recogen los frutos. ¿Es así? Bueno, estamos bien por ese lado. Estamos bien por ese lado. Ahí está. ¿Qué tiene que ver esta parábola? Pues con el significado. ¿El significado? ¿Cuál es el significado? Ahí mismo lo dice. Así también, cuando vean suceder esto, sabrán que el reino de Dios está cerca. Les digo la verdad, todo esto sucederá antes de que muera esta generación. El cielo y la tierra no durará para siempre, pero mis palabras sí. ¿Nos podemos imaginar de qué está hablando de esta parábola? Por ejemplo, ¿usted qué se imagina de qué habla esa parábola? De la segunda venida de Cristo. Bien. Ya la he leído un montón de veces. La he leído un montón de veces. ¿Qué aspecto se está tomando en esta parábola? La señal. Muy bien. Eso básicamente es lo que toca de esta parábola de la higuera o del árbol. La señal, así como la señal de primavera apunta hacia el verano donde está la hojita, ¿cierto? Se ve la señal que es la hojita, apunta de que hay un verano. También hay unas ciertas señales que apuntan al regreso de Cristo o la segunda venida de Cristo. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cuándo será el fin del mundo? ¿Sí se ha preguntado? Si no se ha preguntado, deberíamos preguntarnos. Porque básicamente, si usted lee, más que todo en el Nuevo Testamento, es muy repetitivo este tema.
porque Cristo vino una vez, pero prometió volver. Y sabemos que cuando vuelva Cristo, ¿qué pasará? Dice ahí que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Ciertamente habrá cielos nuevos y ciertamente habrá tierras nuevas. O sea que hay que preguntarnos acerca del final. Es algo que uno se debe preguntar. Y es algo que es muy común, es sano preguntarnos eso. Es muy sano y deberíamos preguntarnos eso. Y muy a menudo, porque en las enseñanzas de Cristo muy a menudo tocan el tema. La cuestión es que ha llegado tan al extremo. Algunos dicen que no se han preguntado esto, pero hay otros que sí se han preguntado tanto eso que ha llegado al extremo de dar fechas en las que viene Cristo, o en las que el mundo, o en la que esa tierra y todo se va a acabar. Y eso es muy importante porque es una señal de cómo está andando una congregación, si está andando sanamente o no está andando sanamente. ¿Por qué? Porque las señales es algo que atrae mucho a las personas. A nosotros nos gusta y tenemos como esa inclinación de saber qué pasará en el futuro. Y si hay una persona que le dice qué pasará en el futuro y le da con fecha exacta, pues entonces como que ahí está la curiosidad y para allá se va la gente. Y si miramos no más en lo local, vemos que hay lastimosamente muchas congregaciones que están prácticamente fundamentadas en fechas. Y cuando vemos que algo está fundamentado en fecha, podemos notar de que no es sano y después lo miraremos en el transcurso del desarrollo. Pero es que no es un tema de que alguien dijo por aquí una fecha y ya, como que es así esporádicamente, sino que esto es continuamente. Me he tomado la molestia de revisar algunas de esas fechas o de esas profecías que tanto se dicen, y eso no es nuevo, no es tema nuevo, es tema desde hace rato, desde 1343 a 1351 hubo algo que se llamó la peste negra. Y esto, en otras palabras, era así como un virus parecido al coronavirus que actualmente estamos viviendo. También presentaba gripe, presentaba unos síntomas y también azotó a la humanidad. Hubo una mortandad tremenda. Entonces, ¿qué pasó con eso? Cuando miraron que toda esta situación se estaba complicando, dijo, sencillamente esto ya es el fin del mundo. ¿Pero qué pasó? No se acabó. Por allá más reciente, en el 2000, Nostradamus predicó algo, ¿cierto? De que también se iba a acabar el mundo en esa fecha. Y estamos en el 2022 y no se ha acabado. En el 2012, que salió esta película y todo, ¿sí? ¿A quién se le atribuye eso? A los mayas. Eso fue de película. ¿Y qué pasa? 2022 y no se ha acabado. 2019, algunos científicos dijeron que iba a caer un asteroide y que iba a chocar con el planeta Tierra, o que iba a chocar con la Tierra, y pues que eso sería muerte súbita para toda la humanidad. ¿Y qué pasa? Pues no cayó ningún asteroide. En el 2021 acaba de pasar el año.
Un rabino que dijo que se iba a acabar también el mundo en el 2021. ¿Y qué pasa? Pues no se acabó. En el 2022, es que no solamente es hacia el pasado, sino que hay proyección. En el 2022, estamos hablando del pasado, ahorita hablamos del presente, en el 2022, se nos espera, iglesia, se nos espera de que un cometa caiga. Antes fue un asteroide, ahorita es un cometa. Que un cometa va a caer, dice algunos científicos de la República Checa. Así que, pilas. ¿Cuál fue la primera fecha que vino? Abuela, desde 1343, con la peste negra. Estoy tomando solamente algunos datos porque la verdad es que el listado es re largo, sino que estoy tomando los más conocidos, los que tenemos más frescos. En el 2060, ya estamos futuristas, en el 2060, si no se acaba en el 2022, entonces se va a acabar en el 2060, porque Isaac Newton, el gran Isaac Newton, dijo que hizo unos cálculos en el libro de Daniel y en el 2060 se va a acabar el mundo. Y ya murió hace rato Isaac Newton. Vamos a ver. Hay una señora, una tal vidente que se llama Baba Vanga, que dice que en el año 5000 se va a acabar. Así que ya tenemos una proyección más larga, ya tenemos una esperanza de vida más larga, porque estamos en el 2022 y hasta el año 5000 pues ya no vamos a estar. Así que no se preocupen. Bueno, estos son datos que de muchas partes, como ustedes lo pueden ver, se ha tratado de prognosticar cuándo será el fin de esta tierra. Ahorita, vayámonos más al lado de las iglesias. Sé que sabemos algo de los testigos de Jehová que también han pronosticado fechas. 1914, Russell, estamos hablando de los padres de esas sectas, dijo que en el 1914 pues se iba a acabar, que Dios le había dicho a él que se iba a acabar en 1914. Entonces, ¿qué pasó? Llegó 1914 y no se dio este acontecimiento. Después ya no era Russell, sino que ya era otro líder que estaba al mando, Joseph Rutherford, era el que estaba ya al mando y dijo que ya esa fecha se había trasladado para 1925. Y pues de 1925 al 2022 hay bastante tiempo y pues no se ha acabado. Por la parte de los testigos de Jehová, por la parte de los adventistas, ¿qué dice? Que en 1843 a 1844 ellos siguieron como una tregua de un año, ¿sí? Que si no se acababa en 1843 se acababa en 1844, pero que ahí no pasaba. Y tampoco. Vayámonos ahorita con los mormones. Sabemos del señor Joseph Smith. A 1891 es la fecha de ellos. Y no ha pasado nada. Entonces, es un tema bien importante que hay que tocar, pero es un tema de bastante cuidado. De bastante cuidado porque el ser humano es como muy curioso y se quiere meter en cosas que no se debe meter. Y Jesús mismo dijo claramente que no debía poner fecha, ni siquiera, solamente el Padre sabe la hora
precisa. Pero vemos que es un total fracaso colocar fechas, o tratar de predestinar, o tratar de, no sé, como que adivinar cuándo será el fin de este mundo. Y gracias a Dios que acá no tenemos fechas. Si no, mejor dicho, es algo para meditar bastante. ¿Por qué el tema de las fechas? Pues porque de esto habla la parábola. Ahorita sí vamos a ir de lleno. Como ustedes lo pueden observar, la explicación de la parábola cuando dice así también sucederá. Así también cuando vean suceder esto, sabrán que el reino de Dios está cerca. ¿Y esto son qué? Son esas señales que apuntan hacia el fin. Entonces, vamos a leer, por favor, y quiero que lo toquemos en el Evangelio de Mateo, por favor. ¿Me recuerda el capítulo? Mateo capítulo 24. Listo. Entonces vamos a tocar el contexto para entender esto. Porque estamos hablando de señales, pero no hemos tocado la Biblia. Capítulo 24. Jesús salió del área del templo y se iba. Cuando sus seguidores se le acercaron para mostrarle los edificios del área del templo, Él les dijo, ¿se refieren a todo esto? Pues les digo la verdad, no quedará piedra sobre piedra, todo se vendrá abajo. Me acompañan por favor los que están en Marcos. ¿Sí? ¿Qué dice esta partecita de la anunciación de la destrucción del templo? Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Exacto. Luego, Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, se acercaron sus seguidores y le preguntaron en privado, dinos, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu regreso y el fin del mundo? El mismo Marco, por favor colabórame en esta parte. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Bien, gracias. Entonces, aquí podemos mirar el contexto tanto en el lugar donde estaba, que era dónde. ¿Cierto? Del templo salió para dónde? Para el monte. En la parábola pasada, ¿dónde estaba Jesús? En el templo, ¿verdad? Estamos hablando de la parábola de los qué. ¿Labradores qué? Malvados. Entonces, del templo salió al monte. Y alguien o algunos le preguntaron a Jesús se maravillaron del templo porque era bastante bonito. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No quedará piedra sobre piedra. Ahorita, la pregunta. Aquellas personas que le preguntaron, ¿sabían qué estaba diciendo Jesús cuando dice, no quedará piedra sobre piedra? ¿Sabía? Por favor, léalo nuevamente. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Vale, estamos en el mismo, vayamos. Marcos. Ese es Marcos, sí, ese es Marcos. Ahorita, es importante tener esa partecita, porque nos aclara quiénes estaban allí, o sea, quién eran las personas. ¿Era gente del público los que le preguntaron? No, cierto, sino que eran ¿quiénes? Sus discípulos, y lo bonito de ahí es que los nombra por nombres. En Lucas, capítulo 21,
en Lucas capítulo 21, habla acerca de esto, desde el versículo 7. Los seguidores le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo será la señal para saber que está a punto de ocurrir? ¿Qué dice en esa versión? Lucas, por favor. Le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Exacto. Vemos esa pregunta. La trasladamos nuevamente a Mateo para que nos vaya aclarando un poco. Mateo 24, versículo desde el 3. Luego Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, se acercaron sus seguidores y preguntaron en privado: Dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? Se nos va aclarando poco a poco, ¿verdad? Entonces sabemos dónde estaba, sabemos el contexto del lugar donde estaba, sabemos quiénes le estaba preguntando, que eran sus discípulos, y específicamente, ¿cuántos eran? 4. 4 de sus discípulos, y esos discípulos sabían lo que Jesús le estaba diciendo cuando le dijo que no quedará piedra sobre otra piedra. No. Volvamos a leer Mateo. Mateo 24, capítulo desde el 3, perdón. Luego Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, se acercaron sus seguidores y le preguntaron en privado: Dinos, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? ¿Sí sabían o no sabían? Importante aclarar esto, porque si sabían, es necesario tocar los 3 para tener un mayor entendimiento de lo que quiere decir la parábola. Bueno, seguimos. Jesús le contestó: tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Ustedes oirán sobre guerras y rumores de guerra, pero no se asusten, todo eso tiene que pasar, pero todavía no será el fin. Peleará nación contra nación y reino contra reino, habrá hambres y terremotos en muchos lugares, todo eso será el comienzo de muchos sufrimientos. ¿Cuál era la pregunta? ¿Sí? Y va muy ligado a lo que estábamos diciendo en la introducción, de que muchos también se preguntan, y muchos nos preguntamos, cuándo será la venida o cuándo será el fin de nuestro tiempo aquí en la tierra. Y vemos que no solamente nos preguntamos nosotros, sino que los mismos apóstoles preguntaron esto. Ahora la pregunta es: dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo. Así que lo que esperamos en el desarrollo de este capítulo, porque abarca todo el capítulo 24, es que responda Jesús ¿a qué? A esas preguntas. Entonces vamos a hablar de las señales y vamos a hablar de cuándo es que Jesús va a regresar. Vamos en el versículo 8, ¿verdad? Versículo 9. En ese tiempo los entregará para que los castiguen y los maten. Todas las naciones los odiará a ustedes por estar de mi parte. En esos días muchos creyentes perderán la fe, se entregarán unos a otros a las autoridades y se odiarán unos a otros. Habrá muchos falsos profetas que vendrán y engañarán a la gente debido a que vendrá mucha maldad, mucha maldad. El amor de muchos se irá enfriando, pero el que se mantenga hasta el final será salvo. Y estas buenas noticias del reino se anunciarán en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Por lo menos, ¿qué se nos enumera ahí? Dice que va a venir falsos profetas y va a engañar. Dice también que se va a oír rumores de guerra. Dice que va a haber guerras.
dice que habrá pestes, dice que habrá hambre y también menciona adelante que habrá terremotos. Ahora, tenemos estas señales. La cuestión es que nosotros, bueno, punto por punto, hay muchos anticristos, hay gente que se dice pasar por Cristo. Entonces estamos en la señal del fin. Oímos en la radio, oímos en la prensa acerca de las guerras. Entonces estamos cerca del fin. Hay disputas naciones contra naciones. Hay pestes. Sí, es cierto que sí. Estamos pasando por eso. Hay hambre. Hay hambre. No hay hambre, no, hay hambre. Hay hambre. Hay muchos niños, ¿verdad?, que están muriendo de hambre. Hay hambruno. Hay terremotos. Hay desastres. Entonces, ¿qué podemos decir frente a todas estas señales? ¿Qué podemos decir nosotros? Que estamos, ¿cierto? Que estamos cerca de que todo esto se acabe. Y cuando se entra así al punto de que yo le voy mencionando cosa por cosa y usted ve que todo se ha cumplido, entonces dice, ¿por qué Jesús no ha regresado si es que ya todo se ha cumplido? Continuemos. Dice, ¿en qué versículo vamos? El 14, ¿verdad? Así que cuando ustedes vean que la abominación que causa destrucción de que habló el profeta Daniel está en el lugar santo, quien lea esto, que lo entienda, entonces los que estén en Judea, que huyan inmediatamente hacia las montañas. El que esté en el techo de su casa, que no baje para sacar sus cosas. El que esté trabajando en el campo, que no regrese por su ropa. Pobres de las mujeres embarazadas y también de las que tengan bebé en esos días. Oren para que no les toque oír en invierno ni en día de descanso. Esos días serán terribles, tiempos difíciles, como no los ha habido desde el principio del mundo, ni los habrá jamás. Si Dios no hubiera decidido acortar esos días, nadie sobreviviría. Pero los cortó para ayudar al pueblo que ha elegido. Si alguien les dice en esos días, miren, aquí está el Mesías, aquí está Él, no le crean. Porque vendrán falsos profetas y falsos mesías y harán milagros, señales y maravillas para poder engañar aún a los mismos elegidos de Dios. Así que los pongo sobre aviso. O sea, pasan muchas cosas fuera, en la naturaleza, pasan muchas cosas en las naciones, pero también pasan cosas en la iglesia. ¿Y cuáles son esas cosas? Que se meten los falsos maestros, ¿a qué? A engañar. Y lo más terrible es que dice, porque harán muchas maravillas para poder engañar aún a los mismos elegidos. O sea, será tan terrible, será tanto la señal que ellos muestren, que algunos que no están firmes creerán. Por eso, si ellos les dicen, miren, el Mesías está en el desierto, no vayan. No les crean si les dicen, miren, Él está escondido adentro en un cuarto, porque como se observa un rayo resplandecer en el cielo de oriente a occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde
esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Inmediatamente después de esos días terribles, el sol se oscurecerá, la luna no iluminará más, las estrellas caerán y los cuerpos celestes temblarán. En esos días, la señal del Hijo del Hombre se verá en el cielo. Entonces, todas las familias de la tierra llorarán y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con una trompeta y reunirá a sus elegidos de los 4 puntos cardinales de un extremo a otro del cielo. Y ahí es cuando entra la parábola de la higuera. Aprendan la lección de la higuera. Tan pronto como sus ramas se vuelven tiernas y sus hojas se abren, ustedes saben que se acerca el verano. Así también, cuando vea suceder todo esto, sabrá que el tiempo está cerca a la puerta. Les digo la verdad, todo esto sucederá antes que muera esta generación. El cielo y la tierra no durará para siempre, pero mis palabras sí. ¿Qué es lo que estamos desarrollando en todo esto de las señales? Recuerda nuevamente la pregunta de los discípulos. ¿Cuál es la pregunta de los discípulos? ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu regreso y el fin del mundo? ¿Recuerda las señales? ¿Cierto? Vendrá el anticristo, engañará, oirán de guerras, oirán de disputas, habrán pestes, habrán hambre, habrá terremotos. Habrá algunos que tambalearán aún de la misma iglesia. Todo esto son señales. Lo curioso es que esas señales se cumplen y se han cumplido a lo largo, desde que Cristo ya no está en tierra. Entonces, ¿cuándo es? Esta parte le da respuesta, como ustedes lo pueden ver, esta parte le da respuesta a los discípulos de la pregunta que ellos estaban haciendo. Ahora, en la parte de la parábola, ¿para qué está esa parábola allí? ¿Se pueden imaginar para qué? Si usted mira que es una continuación, de pronto está hablando de las señales y llega y dice, aprenda la lección de la higuera, o aprenda la lección o la parábola de la higuera o del árbol. Recordamos que Jesús estaba ¿dónde? En el monte. Y allí estaba enseñando. Ahorita, ¿qué quiso decir con esta parábola? ¿Quiso decir cosas diferentes? No, ¿cierto? Estaba hablando de lo mismo, exacto. Lo que quiero es que tengamos en cuenta de que Jesús le está dando un soporte y le está clarificando punto por punto de las señales. Y por si fuera poco, le pone de referencia o le pone de más peso, ¿qué? Un ejemplo, este ejemplo que es la parábola de la higuera. Por si no han entendido, miren. Si no han entendido, observe la higuera. A nuestro tiempo, de pronto no es tan práctico, y menos ahorita que estamos nosotros en la ciudad. Pero si por un momento nosotros nos convirtiéramos en campesinos, sabríamos un poco más de lo que estaba diciendo Jesús. Porque en aquel tiempo sí habían bastantes en el agro. Y cuando le dice aprenda de la higuera, a nosotros nos dice aprenda de la higuera y ¿qué voy a aprender? Pero cuando le decía a sus discípulos aprenda de la higuera, ellos inmediatamente recordaban, lo primero que se venía era la imagen del árbol. ¿Qué es una higuera? En nuestros días, ¿qué es una higuera? Cuando vimos la higuera estéril, dijimos que es una higuera en nuestro tiempo. ¿Recuerda qué matas una higuera?
Sí, algo que se come bastante en Nochebuena. Las brevas, un palo de breva, un árbol de breva. Esa es la higuera en nuestros días. ¿Y qué pasa con esta higuera? Le dice, ustedes saben que cuando ella echa el capullito, cuando echa la hojita, está cerca ¿qué? La cosecha. Si yo hubiera entrado enseguida aquí y le hubiera dicho, no, es que la higuera echa el capullito y está cerca la cosecha, porque está el verano, y entonces uno como que, ¿qué tiene que ver el verano con la cosecha, o que la higuera eche el capullo? En fin. Pero ellos sí entendían bien esto. Y por eso es necesario tener en cuenta este contexto para entenderlo mejor. Entonces, ¿qué pasa cuando la higuera echa el capullo? Hay una señal de que ¿qué? De que está acercándose la hora de la cosecha o que está acercándose el verano. Cuando hay estas señales que menciona Jesús acá, podemos decir que está cerca ¿qué? La segunda venida de Cristo. Que el fin de esta tierra está cerca. Pero pues todavía no ha pasado esa destrucción. Ahora, ya aprendimos acerca de las señales. ¿Qué nos falta por aprender? La misma pregunta. ¿Cuál será? ¿Cuándo sucederá esto? ¿O cuándo sucederá el fin del mundo? Nos falta responder esa pregunta. Ya hemos visto las señales. Vamos en el versículo Mateo, versículo 35. Así que vamos a seguir desarrollándolo. Versículo 36 en adelante. Nadie sabe cuándo será el día o la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo mismo, solamente lo sabe el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. En aquellos días, antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y daba a sus hijos en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Como ellos no sabían lo que iba a pasar, vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. En esos días, 2 hombres estarán trabajando en un terreno, uno de ellos será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo, una de ellas será llevada y otra será dejada. Por lo tanto, ustedes manténganse alerta y recuerden esto. Si el dueño en una casa supiera a qué hora viene el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que el ladrón entrara a su casa. Por eso tienen que estar listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Aquí por lo menos, aquí ya está la respuesta a la pregunta que nos faltaba, y es ¿cuándo? ¿Cuándo sucederá el fin del mundo? ¿Cuándo sucederá esto? No, esa es una característica de cómo va a ser el fin del mundo. ¿En qué posición nosotros podemos esperar el fin del mundo? Dice que será como un rayo, dice que será como un ladrón que llega a medianoche, o sea, algo que totalmente inesperado. Nadie sabrá. Entonces aquí poco a poco, ¿ves? Le está explicando, le está respondiendo a los discípulos las señales, le está diciendo que la manera como va a ser es inesperada, que no se pongan a contar los días o que no esperen de que ya mañana o que de pronto no, sino que va a ser inesperado, totalmente inesperado, nadie sabrá.
sino el Padre. Ahora, ¿cuándo será? Si lo cogimos, vamos nuevamente. Versículo 36. Nadie sabe cuándo será el día o la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo mismo, solamente lo sabe el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. ¿Sí? O sea, ¿cuándo será? Pues cuando venga el Hijo del Hombre. Ese será el último día. Entonces tenemos claro a este momento las señales y tenemos claro lo del Hijo del Hombre, la respuesta. Entonces miramos que las señales se han cumplido. ¿No? Se han cumplido. Y se siguen cumpliendo. Y nuestros hijos verán, si no ha llegado Jesús, verán las señales cumplirse continuamente. Entonces, no hay manera para dar fechas. Porque es que si tú das fechas que ya se ha cumplido, y si en el futuro va a seguir cumpliéndose. No hay manera de saber. No hay manera de saberlo. Pero lo que Jesús dice es que el último día será cuando Él regrese. ¿Cuándo será? Cuando Jesús regrese. ¿Cómo será? ¿Cómo será? De manera inesperada, ¿cierto? Como un rayo cuando cae. No te esperas un rayo en ningún momento, simplemente ¡pum! Y ya, pasó. De esa misma forma, de esa misma manera, será la segunda venida de Cristo. Ahorita, en la parábola cuando dice, aprendan de la lección de la higuera, tan pronto como sus ramas se vuelven tiernas y sus hojas se abren, ustedes saben que se acerca el verano. Tocamos ese tema. Así también, cuando vea suceder esto, ¿qué es esto? Las señales, ¿verdad? Las señales. Es que es interesante y prácticamente es obligatorio coger todo el capítulo para entender, porque a diferencia de las otras parábolas, se explican y da algo, no están como sumergidas tanto en un discurso, sino que están de manera aisladas. Pero lo que vemos aquí es un discurso que está presentando Jesús. Un discurso a raíz de ¿qué? De una pregunta. Y vemos todo el cuerpo del discurso de una manera, dándole la explicación de manera señal por señal. Vemos otra manera, esto es lo rico de la Biblia, vemos otra manera, ya aquí utiliza una parábola para decir lo mismo, pero vemos que esta parábola está dentro de ese discurso. Y después, ¿qué hace? Una anotación final y hace una conclusión, una invitación. ¿Ves lo ordenado que es? El inicio, tiene su introducción, está en el templo, tiene todo. Tiene el cuerpo, tiene el desarrollo que va diciendo paso por paso, la señal por señal de lo que va a suceder. También le explica de cuándo será la venida y de cómo será la venida. Se lo menciona también a través de parábolas que para su contexto eran muy entendibles. Le da su conclusión, cierra el tema y le da, ¿qué más? El mensaje. Por eso es importante tomar esta parábola con todo el discurso, no tomarla apartada, sino con todo el discurso. Ahorita sabemos que cuando se refiere a esto, ¿son las qué? Son las señales, ¿verdad? Son las señales. Les digo la verdad, todo esto sucederá antes de que muera esta generación. Ahorita, ¿qué generación es?
esta generación. La cuestión aquí, hay libros, y hay libros tocando este punto en específico. Es uno de los puntos que son muy delicados de tocar. Porque cuando yo digo esta generación, ¿a quién le estaba hablando? ¿Quién era su audiencia? Los discípulos, los que estaban ahí en el monte. Ahorita, ¿los discípulos son eternos o qué? Ellos son inmortales, ellos ya murieron. ¿Y qué pasó? No se cumplió, ¿cierto? No llegó. Entonces, ¿a qué se refiere esta generación? Era la generación de los que estaban en la audiencia. ¿Era esa generación? ¿O habla de otra generación? Entendámoslo mejor de esta manera. ¿De qué habla en sí todo el discurso como tal? Habla acerca del fin, habla acerca de un futuro, habla acerca de cuando Jesús venga, habla del fin de todas las cosas. De esta manera podemos tener un poquito más claro cuando dice esta generación. Esta generación que ve esas señales, esta generación que está en la venida de Cristo. Pero ya vimos que esas señales se han cumplido. Entonces, ¿cuál generación será? Vayamos por favor a 2 de Pedro. Quien tenga Pedro, se me perdió Pedro. Ahí está. Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Sí, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 3. Sí, señora. Bueno, leo para ustedes. Hermanos, esta es la segunda carta que les escribo. Escribí ambas cartas para despertar su conciencia y para que consideren todo esto con honestidad. Quiero que tengan presente las palabras que los santos profetas dijeron en el pasado. Recuerden la orden que nos dio nuestro Señor y Salvador por medio de sus apóstoles. Es importante que entienda lo que sucederá en los últimos días. Habrá gente que vivirá solo para sus malos deseos y se burlará de ustedes. Dirán: Jesús prometió regresar, pero ¿dónde está? Nuestros padres ya murieron y el mundo sigue igual desde que fue creado. Pero quieren ignorar que hace mucho tiempo con la palabra de Dios se creó el cielo y la tierra fue creada a partir del agua y se mantiene por el agua. Después el mundo fue inundado y destruido con agua. Esa misma palabra de Dios es la que sostiene la tierra y los cielos que ahora existen, hasta que llegue el momento de su destrucción con el fuego en el día del juicio. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Que eso que nos estamos preguntando, ¿por qué no ha venido Jesús? Llegará el tiempo que muchos no solamente se cuestionen dentro de sí, sino que cuestionen, y aquí dice burladores, se burlen de la fe que decimos profesar y de la fe que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque tomarán pasajes como esa parábola, era tanto tiempo y no ha venido. Habrá gente que vivirá solo para sus malos deseos y se burlará de ustedes.
Dirán, Jesús prometió regresar, pero ¿dónde está? Nuestros padres ya murieron y el mundo sigue igual desde que fue creado. Esta generación en la que nosotros vivimos es esa generación que habla desde que Cristo vino hasta su regreso. ¿Por qué se toma como esa generación? Porque no podemos nuevamente decir qué generación en específico, porque daremos fechas. Esa generación abarca desde que Cristo vino en su primer venida hasta su segunda venida. Ya entendemos de qué generación habla. Porque si se refiriera a la generación de los apóstoles que ahí mismo estaban hablando, ¿qué pasaría? ¿Cierto que no? O si de las tantas profecías que ya han hecho y han estipulado fecha, hablara de esa generación como la última, como esa generación que ya hasta ahí se acaba todo, pues tantas fechas han dicho que pues ya también hubiéramos pasado. Así que es un tema bastante delicado. Bastante delicado. ¿Y qué aprendemos sobre esto? ¿Qué aprendemos sobre esto? Basémonos en las preguntas de los apóstoles. ¿Qué señal? ¿Aprendemos a decir señales? ¿No es verdad? ¿Aprendemos a decir cuándo vendrá específicamente? No. No es eso. Pero ¿qué aprendemos en esta parábola? Y vayamos nuevamente. Volvamos por favor a Mateo. Estamos ya tocando Mateo. Mateo capítulo 24. ¿Cómo concluye Mateo 24? Desde el versículo, desde el 36 otra vez. Nadie sabe cuándo será el día o la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo mismo, solamente lo sabe el Padre. Así que esto es clarito para nosotros. ¿Quién sabe el día? El Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. En aquellos días, antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y daba a sus hijos en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Como ellos no sabían lo que iba a pasar, vino el diluvio y los arrastró a todos. Será igual. Es tan normal que están estas señales pasando que el mundo funciona normal. Estará normal. Pero ¿qué pasará? Como ellos no sabían qué iba a pasar, vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será cuando el Hijo del Hombre venga. En esos días, 2 hombres estarán trabajando en un terreno, uno de ellos será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo, una de ellas será llevada y otra será dejada. Por lo tanto, ustedes manténganse alerta, porque no saben qué día va a venir su Señor. Ya miramos todo el cuerpo ahorita. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la invitación en esta parábola? ¿Cuál es el mensaje que da Cristo mismo?
¿Recuerda cuando tocábamos la parábola del siervo vigilante y que les cambié el nombre? ¿Cómo se llamaba? Gregorios y Gregoria, que significa vigilante. Por tanto, ustedes manténganse en alerta porque no saben qué día va a venir su Señor. Y recuerden esto, si el dueño de una casa supiera a qué horas viene el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que el ladrón entrara a su casa. Por eso tienen que estar listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. ¿Qué es lo que quería decir Jesús con todo eso? Primero quería aclarar todas esas preguntas. Y con eso, pues nos aclara a nosotros también. Que si nos preguntan a nosotros, pues, nosotros vimos una parábola. Y recordamos, ¿dónde es que está? No, se me olvidó dónde está Mateo. Entonces vayamos a Lucas, que es en el capítulo ¿qué? En el capítulo 21. Se me olvidó Lucas también. Vayamos entonces a Marcos, que de Marcos sí me acuerdo. ¿Capítulo qué de Marcos? 13. Está en Mateo capítulo 24, en Lucas capítulo 21 y en Marcos capítulo 13. Y allí está todo explicado. Y nos da una invitación y nos dice, estén preparados. Estén alerta, no duerman. No quiero decir en el sentido literal de que usted no debe dormir, sino que es de mantenerse alerta todo el tiempo. El vigilante en su hora de turno, en su turno como tal, ¿cómo se supone que debe de estar un vigilante? Alerta, para eso le pagan, ¿no? Para que esté alerta, para que esté pendiente. De la misma manera nosotros debemos de ser esos buenos vigilantes que no se duermen, sino que debemos de estar alerta, porque las señales están pasando. ¿Qué es lo que aguarda? ¿Qué es lo único que falta? Que venga Cristo, ¿verdad? Que venga Cristo. Y no es como que, va a venir Cristo después de cierto periodo porque va a haber una señal que se va a extender y va a durar tanto tiempo. Entonces yo tengo plazo. Dice que no, porque es como la caída de un rayo. Es algo inesperado. Por eso hay que estar pendiente. Por eso hay que estar alerta. ¿Será que Jesús puede venir mañana? O Jesús puede venir entre 2 minutos. O sea, ¿qué hace falta? Que Jesús venga. Eso es lo que hace falta. Porque las señales están. Y no nos podemos pegar de señales nuevamente. Porque las señales ya se han cumplido. Pero esta generación no va a pasar. Y nosotros estamos en esa generación, nosotros somos esa generación. Esto no quiere decir que Jesús vaya a venir mientras nosotros vivamos, ¿no? No sabemos tampoco. En esta generación ha pasado 2022 años. ¿Quién sabe cuántos años, cuántos miles de años, cuántos cientos de años, cuántos meses, cuántos días, cuántas horas, cuántos minutos? Nadie sabe. Porque puede ser tan largo como puede ser tan corto. Nadie sabe. Entonces es importante eso, mantenernos alerta todo el tiempo, porque no sabemos la hora en que Jesús pueda volver. Y si nos preguntamos acerca del fin del mundo, si nosotros nos preguntamos a menudo acerca de esto,
pues ya tenemos la respuesta. Eso aliviana nuestro cerebro y ya no hay que pensar en eso. ¿De cuándo será? ¿Será mañana? ¿Será? No, simplemente Jesús ahorró todo ese agote, ahorró todas esas preocupaciones y dijo, estén alertas, prepárense, estén alertas. Ese es el mensaje. ¿Cuántos mensajes hay aquí? Hay ese mensaje. Hay ese mensaje, porque lo demás ya está clarito. Lo demás era respondiendo la pregunta de los discípulos. Padre Celestial, gracias por brindarme esta oportunidad de exponer tu palabra. Perdona mi torpeza. Perdona, Señor, todo el pecado, la poca diligencia que te mereces. Que mereces todo, tú demandas todo de nosotros. Gracias porque por medio de esta parábola nos enseñas, no tan solo le enseñaste a los discípulos, sino que también nos enseña a nosotros acerca de este tema tan delicado, acerca de este tema que muchas iglesias, que muchas denominaciones lo malinterpretan y toman como base fechas, profecías, y no estás como base tú, Señor, que eres la piedra angular, en la cual podemos edificar y en la cual es que debemos y tenemos que edificar, solamente en esa piedra angular, porque es que eso depende de la estructura perfecta de la iglesia. Si está basado en fechas, en acontecimientos, en predicciones, simplemente no están de acuerdo a tu palabra porque eres claro en estos 3 evangelios. Nos lo dice una y otra vez. Oramos para que aquellas iglesias, para que aquellas congregaciones que están basándose en fechas, están basándose en otra cosa que no sea en esa piedra angular que eres tú, Cristo, puedan abrir sus ojos, porque nosotros estamos aquí es para predicar, para bendecir. Y anhelamos que seas tú, por tu Espíritu Santo, abriéndole los ojos a aquellos que están en el error. Pero para eso necesitas que ablande su corazón y que quites esa venda. Que puedan ver pasajes tan claros como estos y que los puedan comprender. Que puedan mirar qué es lo que la Escritura, qué es lo que tu palabra dice. Que la pueda comparar con esas falsas doctrinas y que se aferren a ti, Señor. A nosotros, permítenos tener esa diligencia, tener esa constancia, tener ese sentido de urgencia, de que cualquier momento puedes llegar y que debemos de estar pendientes como buenos vigilantes, porque la hora no se sabe, sino que debemos de estar simplemente preparados para cuando tú vengas. Bendice a cada uno de mis hermanos y permite que esta parábola, que este discurso, que esta porción de la Escritura sea guardada en nuestro corazón, que no sea olvidada fácilmente, sino que la podamos recordar en el transcurso de la semana. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.
postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Bueno, iglesia, a estar preparados, a estar vigilantes. Nos vemos, si Dios lo permite, el domingo a las 9 de la mañana.